¿Qué está pasando en Brasil? Brasil es un titán regional, una de las principales poblaciones del mundo. Estamos hablando de 210 millones de personas, de una población sumamente compleja, con profundas desigualdades, como en toda América Latina, la región más desigual del mundo, que hoy, con un gobierno abiertamente criminal, como lo es el de Jair Bolsonaro, está agravando innecesaria y yo diría criminalmente la crisis en Brasil por 2019. Es decir, la crisis es mucho más potente de lo que tendría que ser con cualquier gobierno medianamente competente. Digo, este es el caso, ¿no?, de Brasil en términos de COVID-19. Son los nuevos casos, que además el reporte es bastante irregular, como lo vemos, pero sí podemos notar una tendencia. El pico, ¿no?, máximo que tuvieron en agosto fue por ahí, ¿no?, de esta magnitud. Estos son los nuevos casos, ¿no?, reportados. Es la misma gráfica que vemos en México todos los días. La segunda ola está pegando todavía mucho más fuerte e increíblemente están menos preparados y con menos recursos hoy que cuando lo tenían en la crisis más profunda del año pasado. Estos son los nuevos casos y estos son los nuevos fallecimientos. El día de ayer, por ejemplo, reportan casi 1,700 fallecidos. Estamos hablando de una muerte cada 45, 50 segundos en Brasil. Ahora, esto se agrava por la llamada variante brasileña que se está estudiando. Ya hemos hablado en este caso de la variante británica, de la variante sudafricana. Estamos hablando de una patrulla o ambulancia que está pasando aquí. Espero que no se meta demasiado y que se pueda escuchar lo que les voy a compartir. Esto es, vamos a ver un video cortísimo, o sea, son 40 segundos, sobre la variante brasileña y, no, lo estaba compartiendo mal, lo estaba compartiendo sin sonido. Acá está. Ahora sí vamos a escuchar este video de la variante brasileña, de los resultados preliminares. Hay que ponerlo bien claro, preliminares de esta situación, y después vamos a poner en contexto todas las omisiones e historia de acciones y omisiones terribles del gobierno de Bolsonaro. Esto es lo que nos dicen sobre la variante. Un nuevo estudio, que aún requiere más revisión científica, señala que la variante del COVID-19 identificada en Brasil es hasta 2,2 veces más contagiosa y que va de los anticuerpos adquiridos por una infección con otras cepas hasta en un 65% de los casos. El análisis fue realizado en la ciudad de Manaus. Se cree que esta variante está relacionada con el repunte de finales de 2020, ocurrido pese a un alto nivel de inmunidad comunitaria derivado de la primera ola. Esta variante ya fue detectada en algunos casos en países como el Reino Unido y Estados Unidos, pero expertos adelantan que se debe evitar generalizar estos resultados para otros lugares. Esta es la información que tenemos. La variante brasileña parece ser, todavía los estudios siguen desarrollándose, parece ser, por un lado, más contagiosa y por otro lado, más resistente a la inmunidad. Esto quiere decir que el riesgo de recontagio es una cuestión real a través de esta cepa. Evidentemente son estudios preliminares, no hay información todavía concluyente al respecto, pero que los estudios preliminares estén arrojando esta situación es profundamente grave, ¿no?, y agrava aún más la situación en Brasil. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿por qué está sucediendo todo esto? Si Brasil tiene un gobierno potente, si Brasil tiene instituciones no potentes, Brasil tiene uno de los sistemas de salud pública más grandes del mundo y ha sido un ejemplo regional de vacunación histórica, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Para empezar, aquí mencionan a C. Gotinha. Gotinha es el personaje, ¿no?, de la vacunación en Brasil. Es muy, muy curioso, pero bueno. Brasil tiene la segunda cifra más grande de fallecidos por COVID en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Estamos hablando más de 250,000 de personas que han fallecido en Brasil. Bolsonaro ha
absolutamente omiso en el tratamiento de COVID. La ha comparado con una lluvia y decía que, es como una lluviecita, ¿no? Una lluviecita que va a mojar a muchos, pero poquitos se van a ver. Usó recursos del Estado, ¿no? Para comprar y distribuir fármacos que no están, o sea, no solo no están recomendados para el tratamiento de COVID, están contraindicados, ¿no? Abiertamente, como la famosa cloroquina, no hidroxicloroquina, que también Trump favorecía. Bolsonaro usó recursos del Estado para comprar y distribuir este fármaco que no sirve para nada en medio de una pandemia. Pfizer ofreció vacunas desde agosto del año pasado, estos precontratos que México firmó, que muchos países del mundo firmaron con Pfizer y con las diferentes farmacéuticas. Pfizer en 2 oportunidades le ofreció vacunas al gobierno de Jair Bolsonaro, y Bolsonaro dijo que no. De nuevo, en medio de una pandemia, ¿no? Y de una crisis económica mundial generada o exacerbada por la pandemia, el gobierno de Brasil dijo no a las vacunas. No quiero la cura. En su momento argumentó que eran condiciones desfavorables para el gobierno de Brasil. Que Pfizer no se hacía responsable si la gente se convertía en chango y si le salían 5 brazos. O sea, un completo disparate. O sea, una ideología completamente antivacunas, contraria a cualquier avance científico y oportunidad de atender ¿no? Medianamente competente esta pandemia. Después, o sea, no solo conforme con rechazar las vacunas para su país, también se declaró en contra de que las empresas internacionales liberen las patentes y transfieran tecnología a los países para que puedan producir sus propias vacunas. O sea, no solo no quiero que me la vendas, ¿no? Farmacéutica, tampoco quiero que me des las patentes para que yo la pueda producir y la pueda probar y la pueda administrar en mi terreno. Que por cierto, Brasil tiene por lo menos 2 grandes laboratorios que podrían fácil y tranquilamente producir vacunas, porque ellos son productores históricos de vacunas, ¿no? A diferencia de México, que lo era, ¿no? Hasta hace 10 años y desmanteló completamente su aparato de producción de vacunas. En Brasil, Lula da Silva, ¿no? Promovió el sistema de salud, fortaleció, lo centralizó y lo amplió su cobertura, ¿no? Al grado de que hoy cubre algo así como entre 75 y 80% de la población de Brasil. O sea, un gran éxito en el sistema de salud, y con instituciones fuertes e internacionalmente reconocidas. El gobierno de Bolsonaro dijo: no quiero que me des la inteligencia y la interferencia tecnológica para producir vacunas en medio de una pandemia, ¿no? Al no firmar ningún contrato de gobierno federal, el primero que firmó fue AstraZeneca a principios de enero, ¿no? Muy tarde, cabrón. O sea, México firmó contratos desde por ahí octubre, ¿no? Septiembre del año pasado, precontratos, y la distribución de vacunas llegó desde diciembre. En Brasil, hasta enero estaban firmando los primeros contratos. En medio del desabasto generalizado de vacunas por parte, entre otros, de AstraZeneca, Brasil empieza ahí a medio firmar contratos, y por supuesto que no lo entregan porque había demasiada demanda, ¿no? Y sigue habiendo demasiada demanda. Entonces, las vacunas han llegado a cuentagotas a Brasil. Tanto así que los gobiernos estatales, ¿no? Particularmente Río y Sao Paulo, tuvieron que empezar a negociar de forma directa con las farmacéuticas. Y las farmacéuticas pues, empezaron a cubrir, empezar a abastecer la demanda de los estados antes que de la federación, ¿no? Cuando la gente empieza a reconocer los esfuerzos de los gobiernos estatales, particularmente de Sao Paulo, que el gobernador de Sao Paulo tampoco es muy afín ¿no? a políticas sociales y tal, o sea, más bien representa a una élite, pero es pues, medianamente competente en la gobernanza y pudo conseguir vacunas antes que el gobierno federal, que además ¿no? es contrario a las políticas de Bolsonaro, es contrario a la figura más bien de Bolsonaro. En términos de política pública, yo creo que hay una convergencia importante. Pero bueno, cuando Bolsonaro vio que la popularidad de este gobernador de Sao Paulo empezaba a crecer, dijo: siempre sí queremos vacunas, vamos a incautar, ¿no? Vamos a
federalizar las vacunas que tú compraste, gobierno estatal de Sao Paulo. O sea, le quitó las vacunas a Sao Paulo y ahí medianamente empezó a distribuir. Digo, vimos aquí lo que pasó en Manaus, ¿no? Lo vimos en este canal, donde abiertamente había un abandono genocida a las comunidades de Manaus, comunidades tradicionalmente, ¿no?, e históricamente indígenas, alejadas de la capital, ¿no?, la capital en el sureste, estas comunidades en el noreste, ¿no?, en la Amazonia como tal. O sea, Venezuela tuvo que rescatarlo, o sea, Venezuela tuvo que mandar ayuda humanitaria para llevar oxígeno, güey. O sea, ya no estamos hablando de ventiladores, de insumos esenciales, de vacunas, o sea, de insumos demandados. El oxígeno no es difícil de conseguir, cabrón. El oxígeno no es difícil de producir. Hay una incompetencia y un abandono material del gobierno federal que hacia esa región. O sea, un completo desdén, ¿no? Y acciones criminales, estamos hablando de esto. Después, ¿no?, el ridículo que hicieron cuando mandaron un avión de Brasil hacia la India y decían que iban a comprar vacunas, ¿no? Pero Bolsonaro no había hecho ningún trato con el gobierno de la India. Te mandaron el avión así como, pues ve a comprarme cigarros, ¿no? Pues ve a la India a ver si consigues vacunas. O sea, evidentemente llegó el avión de Brasil a la India y no, pues venimos por vacunas. Y la India, pues ¿cuáles vacunas, cabrón? Si tú no, o sea, no firmamos nada, no, o sea, ni me hablaste por teléfono, o sea, ¿vacunas de qué o cómo? O sea, y tuvieron que regresar con las manos vacías, cabrón. O sea, de ese nivel de incompetencia estamos hablando, ¿no? Por último, ¿no?, el último ridículo histórico del gobierno de Bolsonaro es que incluso si hubieran llegado las vacunas de forma correcta, de forma acelerada, de forma, ¿no?, que hubieran hecho todo bien, el gobierno de Bolsonaro no compró suficientes jeringas para administrar la vacuna. Incluso si hoy llegaran, ¿no?, un cargamento de 20 millones de vacunas, Brasil no tiene las jeringas suficientes para eso. O sea, cuando a Bolsonaro se le comparaba con Trump, o sea, aquí dijimos varias veces, no, cabrón. O sea, Bolsonaro es abiertamente fascista, es abiertamente autoritario. Él no solo es omiso en sus acciones, sino que sus acciones reflejan criminalmente el desdén que tiene hacia cierto tipo de población, ¿no?, hacia la mayoría de la población como tal. El tipo organizó marchas, ¿no?, en medio de la pandemia para que no cerraran la economía. Marchas a las que no fue, por cierto. O sea, organizaron las marchas y mátense ustedes, contagiense ustedes, yo no voy. O sea, el tipo no es un payaso, ¿no? No es solamente un mequetrefe, un tonto, no un incompetente. El tipo es material e históricamente pernicioso para Brasil. Cualquier gobierno, cualquiera, o sea, incluso un gobierno de Temer, no de la persona que sustituyó a Dilma Rousseff después del golpe de Estado en Brasil, un gobierno de derecha, incluso Temer hubiera sido mucho más competente en el manejo, ¿no?, administrativo, en los hilos de gobierno, para más o menos, ¿no?, garantizar la administración de vacunas. O sea, ya hablemos de un gobierno histórico, ¿no?, para mí el mejor gobierno de América Latina en el siglo XX, XXI, perdón, el gobierno de Lula da Silva. O sea, ya no hablemos de un gobierno bueno, un gobierno medianamente competente atendería las necesidades materiales de la población. Un gobierno competente, ya digamos bueno, hubiera firmado las vacunas con Pfizer, que Pfizer le puso en la mesa el contrato, o sea, ya el mismo contrato que hizo con Brasil dijo que no 2 veces. Hay pocas personas, creo yo, en la historia de la humanidad que podemos decir, digo, con un amplio consenso, digo, no sé si objetivo, pero por lo menos un amplio consenso, que el mundo sería mejor si esas personas no existieran. Y estamos hablando de los extremos. Así como podemos hablar de los extremos
de personas cuya presencia en la humanidad ha sido históricamente benéfica. No estamos hablando evidentemente de los Isaac Newtons, no de los Teslas, no de los Einstein, o sea, personas que avanzaron a la humanidad en la dirección correcta. Así podemos ver en el otro extremo personas como Hitler, ¿no? Como Mussolini, como Bolsonaro, sin cuya presencia el mundo sería mejor. Con esto no estoy promoviendo en ningún sentido que, ¿no?, que alguien tome una acción, o sea, no. Pero con esto estoy diciendo que Brasil está sufriendo mucho, se está sufriendo de más. La capital, Brasilia, donde yo tuve la oportunidad de trabajar y de vivir unos meses en 2019, anunció hace poco que tenía un puñado de camas de hospital, menos de 10 camas de hospital para atención crítica por COVID. No estamos hablando al inicio de la pandemia, cabrón. No estamos hablando que en esta segunda ola nos agarró a todos con, ¿no?, con las manos, con uno enfrente y uno atrás. O sea, no. Claro, en la primera ola nadie estaba absolutamente preparado para la pandemia, ¿no?, para un nivel, para una crisis que solamente se dio, ¿no? Hay un antecedente, el antecedente próximo es hace 100 años. Entonces nadie estaba preparado para una crisis de 100 años, ¿no? Pero eso fue la primera ola. Hoy, o sea, que hoy te falten camas, que hoy no haya oxígeno, que hoy no haya jeringas, que hoy no haya contratos siquiera o prospectos para vacunas, que por cierto los prospectos que están desarrollándose en los laboratorios de Brasil, la vacuna brasileña, han sido, digamos, esfuerzos locales, esfuerzos, o sea, el aparato estatal federal ha trabajado en contra de estos esfuerzos. No solo no ha facilitado, ha promovido que no se desarrollen. No sé qué más decir. O sea, es increíble lo que está pasando en Brasil. Increíble. O sea, ninguna población merece esto, y menos hermanos latinoamericanos. De verdad, mucha solidaridad para las personas de allá. Conozco amigos de la gente más valiosa que he conocido en los últimos años. Varios han sido brasileños y brasileñas. Ninguna sociedad merece esto, y menos Brasil, ¿no? Un gobierno criminal, un gobierno omiso, un gobierno incompetente, un gobierno que prefiere las ganancias a corto plazo de sus amigos y amigas que atender las necesidades materiales en medio de una pandemia. Nadie merece esto. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos hasta la próxima.